Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV, otra semana más que estamos arrancando. Y no solamente en la Argentina hemos tenido elecciones ayer, también Venezuela tuvo su jornada electoral, en este caso las internas opositoras, las primarias opositoras, en base a un calendario todavía no, digamos, confirmado por el gobierno de Venezuela. En el 2024 Venezuela tiene que elegir presidente, sin embargo todavía no tenemos así una confirmación de una fecha y de un calendario electoral que lleve la firma oficial del gobierno. Justamente nuestro contacto de hoy nos va a dar algunos detalles acerca de cómo se está viviendo este proceso electoral en Venezuela. Finalmente la oposición tiene una candidata porque hay una clara ganadora de ayer y conocer un poquito cómo son esos procesos ahí en Venezuela, un país tan lindo, tan caro a nuestros afectos y que está pasando por un momento bastante particular también, como toda Latinoamérica a lo mejor en general, pero Venezuela tiene sus matices. Estamos en contacto con Aymara Alonso de TV Calle, Venezuela. ¿Cómo le va, Aymara? Gracias por estar con nosotros. Saludos desde Asunción, Paraguay. Hola, mucho gusto y bueno, agradecida por el espacio. Buenas noches para todos los que nos sintonizan a esta hora y en efecto, como dices, ¿no? Nuestro país vive un momento bastante particular, lo que ocurrió el 22 de octubre, día domingo. Creemos los periodistas que fue un hito, ¿no? A todos nos sorprendió la cantidad de personas que decidieron sumarse a este proceso electoral y a esta, nosotros lo llamamos aquí elección primaria y una elección interna, ¿no? Muy del sector opositor venezolano y lograron ayer tener una candidata. Eh, Nosotros todavía no tenemos los números porque no hay un boletín, no hay un segundo boletín con números un poco más significativos. Sin embargo, lo que se habla tras bastidores, fuera de cámaras, es que hubo al menos una participación de 2 millones de venezolanos que ejercieron su derecho al voto el 22 de octubre. Ajá. Estos venezolanos que estaban habilitados, este electorado que estaba habilitado para participar ayer domingo, Aymara, eran personas afiliadas a cualquier partido, no afiliados, en fin, todo aquel que haya estado empadronado pudo participar. Sí, absolutamente. Sin embargo, ayer los protagonistas nos sorprendimos muchísimo porque fueron adultos mayores, es decir, abuelitos, ancianos. No vimos como una generación joven participando en este proceso electoral, pero cualquiera que estuviese inscrito en el registro electoral en nuestro país podía ejercer su derecho al voto. Ujú. Y uno escuchaba en las colas a la gente alegre, a la gente feliz. De hecho, ayer el clima no fue muy favorable en nuestro país, llovió muchísimo y aún así la gente estaba haciendo colas a las afueras de los centros de votación que se habilitaron para esta jornada especial, que vale resaltar que no sucedió en los centros tradicionales porque esto no fue un proceso acompañado por el poder electoral del país. Entiendo. Y fue bastante difícil llegar a este día, ¿no? El gobierno tiene sus formas de trabajar. La candidata ganadora ha sufrido algunos obstáculos, ha tenido que superar algunos obstáculos. Es decir, esa satisfacción de la gente que fue a votar con entusiasmo tenía su razón de ser, porque no fue fácil llegar al día de ayer, ¿no? No, para nada. Totalmente de acuerdo. De hecho, horas antes, 48 horas antes, habían candidatos, bueno, uno solo, que pedía la suspensión de este proceso por supuestas o presuntas irregularidades que posterior a esas denuncias la Comisión Nacional de Primarias, el ente encargado de realizar este proceso electoral, desmentía. Dichas denuncias pues aseguraban que todo estaba completamente listo, no solamente en el país, sino también en los centros de votación en el exterior, que es súper importante recordarlo. 28 países pudieron desarrollar esta elección para que los venezolanos en el exterior que han migrado y que se registraron en un formulario especial pudieron ejercer su derecho al voto para elegir a la candidata unitaria de la oposición venezolana. Decía usted que hubo una alta participación, ¿no? ¿Se maneja porcentajes según el total de empadronados de gente que ha participado? ¿Ese porcentaje se tiene, o por lo menos un estimativo aún, Aymara? No, oficial no. De forma extraoficial sí, como le comentaba tras bastidores, lo que se comenta es eso, que hubo al menos 2 millones de venezolanos que ejercieron su derecho al voto el 22 de octubre, pero la Comisión Nacional de Primarias es el único ente encargado de ofrecer boletín, que fue el que dio los resultados en horas de la madrugada prácticamente de que María Corina Machado había ganado la elección primaria. No ha querido todavía ofrecer un balance sobre la participación. Sin embargo, lo que uno veía en las calles hablaba por sí solo. Había
colas, y no solamente en centros tradicionales céntricos, sino que visitamos, por lo menos el equipo de la TV Calle, sectores populares o conocido como barrios, y había personas participando, a pesar de que en estos lugares fue un intento de saboteo para que la elección no se realizara, ¿no? Ujú. Lo que conocemos aquí como colectivos, que son personas ajenas a cuerpos de seguridad armada, intentaron sabotear la jornada en algunos sectores populares, pero a pesar de ello, la gente estaba entusiasmada haciendo su cola a la espera de poder votar hasta altas horas, porque el proceso se estimaba que terminara a las 4 p.m. de la tarde, pero se extendió aproximadamente hasta las 7, 8 p.m. porque todavía en algunos estados del país había electores esperando para poder votar. Justamente le quería preguntar eso, la jornada, ¿cómo transcurrió? ¿El ciudadano venezolano se sintió libre, sin obstáculos, de salir de su casa un domingo, ir, depositar su voto, regresar? ¿Los servicios estaban disponibles, la energía eléctrica, en fin? ¿O alguna cosa pudo haber, digamos, sucedido que pueda, digamos, estimarse como una especie de boicot? Sí, eso es una pregunta muy importante porque a pesar de que la Comisión Nacional de Primarias insistía que la incidencia fue mínima, y de hecho nosotros que estuvimos en calle reportando, de verdad no vimos mayor obstáculo. Sin embargo, en horas de la noche, cuando ya estaban cerrados los centros de votación y se pasaba a la fase de totalización de votos, hubo un bloqueo por parte de Conatel, no, disculpen, por CanTV, que es la instancia de telecomunicaciones en Venezuela, Ajá. y eso impedía que la Comisión Nacional de Primarias, a través de sus servidores, pudieran agilizar el proceso de totalización. Entonces eso ya cuenta como una incidencia por parte del Estado, porque por lo general el servicio de telecomunicaciones, a pesar de que no es el mejor aquí en Venezuela, pues está en manos del Estado, y se ha denunciado en cantidad de oportunidades que sufre irregularidades, que hay averías y que no dejan que las personas se conecten normalmente a Internet. Ayer sufrió casualmente, justo en el momento de totalización de votos, un bloqueo al servidor de la Comisión Nacional de Primarias. Por eso se extendió también la información de los resultados oficiales, que vale acotar que con un 26,06% fue que la comisión pudo decir que había ganado finalmente María Corina Machado con más del 90% de los votos. Claro, el triunfo de María Corina Machado es innegable, ¿no? No hay, aquí no hay, no hay digamos, un espacio para la duda, porque el porcentaje de votación para ella con respecto al inmediato seguidor es bastante notorio. Entonces, dudas con respecto a su victoria no hay. No hay, sin embargo, ayer uno de los candidatos por parte del partido político llamado Acción Democrática, el candidato se llama Carlos Prosperi, denunciaba que había irregularidades y se filtró un video de su parte que no iba a reconocer los resultados. Sin Ujú. embargo, es el único candidato en esa posición. Hoy, en horas del mediodía, se espera un pronunciamiento por parte de ese partido político a ver cuál va a ser su reacción o su pronunciamiento tras estos resultados anunciados por la Comisión Nacional de Primaria, que son innegables. O sea, María Corina tuvo una votación, o sea, no hay brecha para la duda, fue Ajá. muy evidente. Hablar del 90% de los votos es que la gran mayoría de los venezolanos que votaron el 22 de octubre votaron por esta candidata. Y usted en su trabajo de ayer como periodista pudo seguramente acercarse, contactarse con los votantes, más allá de estar entusiasmados y esperanzados, ¿qué le decían? ¿Qué transmitían? ¿Qué esperanzas hay de que el año que viene realmente se lleven a cabo y de la manera más limpia y transparente posible elecciones generales en Venezuela, Aymara? Súper importante. Hay algo que me repetía mucho la gente, y es que decían que esta era la última oportunidad, y eso se traduce en una última oportunidad a la oposición, que en reiteradas oportunidades por más de 20 años ha intentado cambiar el sistema de gobierno que está actualmente administrando nuestro país. Entonces, esa era una de las cosas que más me repetía la gente y que creían en esta candidata porque, bueno, viene de una dirigencia, por decirlo de alguna manera, limpia, ¿no? Creo que Ujú. lo único ahorita que podría destacarse de María Corina que tiene en contra es una posible inhabilitación, que eso se traduce en que el año que viene quizás el gobierno no la deje inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para competir contra Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela. Entonces, creo que la gente está dando una última oportunidad a este sector de la política. Y me lo repetían muchísimo, muchísimo, muchísimo ayer, y estaban entusiasmados, pero con esa premisa, ¿no? O sea, creo que podría analizarse que María Corina Machado tiene actualmente un reto muy grande para con los venezolanos.
Y esa victoria tan contundente de ayer, digamos, muchas veces lo político suele lamentablemente primar sobre lo legal, pero alguien que haya salido de unas internas, de unas primarias opositoras con un margen de triunfo innegable, incuestionable, ¿puede realmente ser inhabilitada, más allá de que aparezcan o no las razones legales? Es decir, ¿el gobierno podría animarse a anular su candidatura a alguien que ha tenido tanto apoyo popular de la oposición o del electorado opositor? Ya lo hemos vivido. Eso pasó con el candidato por el partido político Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, que en dos oportunidades ha intentado ser candidato presidencial y lo logra. Se han realizado dichos procesos electorales, pero luego de esos dos intentos él fue inhabilitado por 15 años y de hecho él se inscribió para competir en esta elección primaria y a escasos días de realizarse este proceso electoral en Venezuela decidió retirarse porque él insistía, bueno, bajo una premisa de que era una decisión muy personal. También decía que él no podía presentársele a los venezolanos y ganar y que el año que viene quizás el gobierno no lo dejara inscribirse porque tiene una inhabilitación de 15 años y lo mismo están pretendiendo hacerle a María Corina Machado. Sin embargo, ella insiste que nunca le ha llegado un documento donde se le notifique que no pueda ser dirigente política por alguna u otra razón legal, ¿no? Y el lema de ella es que va hasta el final y que ella se va a medir contra Maduro. Y ayer lo repetía tras su triunfo en sus declaraciones a escasas horas de conocer los resultados de que ella se va a medir en las presidenciales con Nicolás Maduro en el 2024 y que va a tener unos resultados similares a los de hoy, a los de ayer, perdón, Ajá. del 22 de octubre. Y los de ayer fueron el premio a una carrera de lucha, una vida difícil. No debe ser fácil hacer oposición en Venezuela por el sistema de gobierno. ¿Cree usted que estos porcentajes son un premio a su trayectoria y la posibilidad entonces que le da la ciudadanía o parte de la ciudadanía a llegar al sillón presidencial? Sí, absolutamente. Y ella no solamente se adjudica el triunfo a su lucha y al de su equipo y al de la gente que la acompaña, sino este triunfo se lo da a los venezolanos, porque las expectativas eran muy bajas. Uno conversaba previo a este proceso electoral si había intención de voto y las personas te respondían que no, que estaban hartos de la política en Venezuela por tantos errores, ¿no? Pero ayer creo que la demostración fue otra, que a última hora las personas decidieron sumarse a este proceso electoral justamente en busca y tras de un cambio real político en Venezuela para bueno, salir de esta crisis que ha enfrentado a los venezolanos en los últimos años. Ujú. Usted decía que vio mucha gente en el rango de adultos mayores que han participado. ¿La gente joven se interesa en participar en Venezuela, se interesa en la política, en las jornadas electorales? ¿Cómo vio usted la participación de ese sector? Mira, vimos muy poca gente joven participando en las colas. Yo participé en esta jornada electoral y tengo 27 años, pero claro, yo soy periodista y reportera y estoy ligada netamente a la política porque es mi fuente. Sin embargo, yo no hablaría tanto de si hay una intención de voto por parte de los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes hay que sumarlos Ujú. a esta lucha que tienen los dirigentes políticos, que muchas veces los dejan de lado, que si bien es el futuro de nuestro país, se centran, ¿no? Como en otros asuntos o en otras estrategias. Y yo creo que el reto de María Corina va a ser ese. Y hay que resaltar que el partido de ella está establecido y está conformado por muchísimos jóvenes. O sea, ella tiene un partido político de miembros muy jóvenes y creo que el reto de ella es eso, extenderlo al resto de la juventud venezolana, a que se sumen, a que se interesen en la política. Sin embargo, creo que también aquí vale resaltar que hubo un estudio reciente, ¿no? De un comité de estudiantes por la primaria, donde evaluaban la intención de voto de los jóvenes y tenían la intención de participar, pero entendiendo la crisis del país, muchos jóvenes estudian y trabajan y dejan de último, ¿no? Otros intereses sociales, públicos, políticos. Entonces creo que el reto de María Corina tras este triunfo innegable va a ser ese, Claro, sumar al resto de los sectores de la sociedad civil. claro, fijémonos lo que pasó hace poco en Ecuador, por ejemplo, Aymara. El ganador es un joven de 35 años sin experiencia política, pero que de alguna manera supo atraer la participación de los más jóvenes a través de las redes sociales, TikTok, Instagram. De hecho, que la señora conoce mucho de hecho de eso. Y tal parece que ese es el futuro de la política también, captar la participación de los más jóvenes a través de canales nuevos, ¿no? De todas las herramientas tecnológicas que en la actualidad están disponibles también para la política. María Corina Machado tendrá que saber aprovechar también ese tipo de canales para llegar a la gente más joven.
Absolutamente, absolutamente. Ella va a tener que utilizar todas las herramientas que tenga a la mano, así como lo hizo con la primaria, para esa intención de voto el año que viene, ¿no? Y para muchos lo tildaban de voto espontáneo. Es decir, María Corina en el pasado no era una candidata o una dirigente con mucha aceptación, tenía muchas críticas. Sin embargo, creo que ella le dio la vuelta a la tortilla y logró tener una intención de voto es totalmente espontánea y bueno, los resultados hablan por sí solos. Entonces yo creo que de la mano del equipo que tiene joven, porque sus secretarios juveniles, sus asesores, son un equipo bien joven, ¿no? Yo creo que no superan los 40 años y están entre ese rango de edad 30 a 40 años. Entonces creo que eso va a tener que extenderlo al resto de Venezuela cuando empiece la campaña. Ella hablaba ayer en horas de la madrugada, luego de los resultados, de que hoy es el día uno del inicio de su nueva campaña presidencial. Claro que sí. ¿Qué pide el venezolano por lo general que usted pueda observar a partir de su trabajo? Que mejore la economía, que haya trabajo, seguridad o un poco de todo eso, Aymara. Mira, yo creo que un poco de todo eso, sin embargo, una de las cosas que más aclaman no solamente los jóvenes, sino también el resto de los sectores de la sociedad civil es que haya oportunidades Ujú. y que esas oportunidades tengan bajo la manga un salario que te permita vivir con dignidad, ¿no? Aquí enfrentamos muchísimas cosas en muchísimos sectores, en la economía, en la educación, en la salud, que hay que resolver. Entonces, yo creo que una persona que sea capaz de atender cada uno y todos los sectores y lo que implica pasar por un cambio político, porque hay una transición muy importante. Y creo que parte de lo que logró María Corina es no mentirle a los venezolanos, ¿no? Y uno lo escuchaba de los mismos ciudadanos, de que es una persona que está consciente del cambio que lleva pasar de un gobierno, bueno, tildado de dictador, de tirano, de régimen, de corrupto, a otro que está llegando nuevo al poder no va a ser fácil, pero esa esperanza y esa oportunidad que le están dando a María Corina es por eso, porque ella ha hablado de todos y cada uno de los problemas que ha enfrentado el venezolano en los últimos años y que la idea es llegar a resolverlos y no echarle la culpa a unos y a otros, sino llegar a resolver una crisis profunda en la que han sumergido un país. Ujú. ¿Cuándo serán las elecciones el año que viene? Es una respuesta que no se puede dar todavía. ¿Qué haría el gobierno? A ver, ¿qué tendría que pasar y cuánto tiempo cree usted para que el gobierno diga, este es el calendario electoral y este día va a ser el día de las elecciones generales en el 2024? ¿A cuánto estamos de esa confirmación, Aymara? Pues se hablaba luego de que la oposición justamente venezolana, un sector de la oposición venezolana que está conformada por un grupo que se llama la Plataforma Unitaria y que retomó el diálogo justamente con parte de la administración de Nicolás Maduro, tuvieron recientemente la firma de un acuerdo en Barbados, en la isla de Barbados, y ellos hablaban ya en parte de lo que habían conversado, es que las presidenciales podrían darse, sin embargo no es definitivo, podrían darse en el segundo semestre del 2024, sin embargo no se ha establecido un cronograma electoral ni quiénes podrían ser los posibles candidatos del otro lado, ¿no? De parte del oficialismo. Ujú. Entonces, estamos a la espera de que este cronograma quizás ya en enero del 2024 pudiera conocerse. Y eso es una de las preguntas que creo que se le va a hacer a María Corina de aquí en adelante, ¿no? Ella va a formar ahora parte de esas negociaciones, va a renegociar, va a pedir quizás un adelanto de las elecciones, porque eso también se ha conversado, que se adelanten las elecciones, pero lo que se ha hablado hasta el momento es que sea en el segundo semestre del 2024. Correcto. Un gusto realmente charlar con usted, muy clara usted en la respuesta que nos ha dado. Acá tenemos muchos amigos venezolanos. Usted sabe que en Paraguay el mayor movimiento migratorio de los últimos años tiene que ver con venezolanos. Hoy cuando salimos, cuando vamos a un restaurante, a un local gastronómico en Asunción, ya tenemos en nuestra cabeza arepa. Hemos conocido arepa a través de los venezolanos que han venido y ya prácticamente se ha convertido en parte del menú paraguayo también, gracias a esa gente que de alguna manera vino a buscar una oportunidad también aquí en Paraguay. Aymara, le cuento. Qué bueno y me alegra muchísimo escuchar eso. Yo creo que la arepa es nuestra segunda bandera, ya no solamente el tricolor, sino la arepa. Le hemos dado la vuelta al mundo con ese menú tan variado, porque la arepa se come de un millón de formas y qué alegre saber que en Paraguay también es así. Claro que sí. Le agradezco por su tiempo. Ojalá podamos charlar de vuelta a medida que transcurra este proceso, a ver cómo sigue. Venezuela, un país hermoso. No lo conozco, pero usted sabe, hoy en día uno puede conocer un país prácticamente sin visitarlo a través de todos los canales que tenemos. Así que yo le agradezco por su tiempo, Aymara. Ha sido un placer charlar con usted.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y aquí estamos a la orden para, bueno, continuar hablando del debate político en Venezuela. Muy amable, realmente muy interesante charlar con ella. Aymara Alonso de TV Calle Venezuela, una periodista que ayer se pasó el día cubriendo las elecciones internas, las primarias opositoras en Venezuela, que entonces corona, por decirlo de alguna manera, a María Corina Machado como la representante de la oposición en unas elecciones que tienen que realizarse durante el transcurrir del año 2024. Pausa y ya regresamos. Evidentemente que en un ambiente político y un sistema de gobierno como el de Venezuela, a María Corina Machado no le va a ser fácil sostener la candidatura que tan legítimamente se ha ganado ayer con más del 90% de los votos para ella y con un margen de diferencia contra Prosperi muy, muy importante que no da lugar a la duda. Sin embargo, a veces lo político suele meter la mano en lo legal y habría que ver si a ella finalmente le dejan participar de las elecciones del año que viene. El sistema madurista es muy particular. De hecho, que todavía no tenemos una fecha para el 2024, pero en teoría durante el 2024 tienen que haber elecciones presidenciales generales en Venezuela, más allá de que el gobierno y las autoridades electorales aún no hayan establecido un calendario, no hayan convocado concretamente a unas jornadas electorales para el próximo año. Nos decía nuestra entrevistada Aymara Alonso que tendría que ser así como están las cosas durante el segundo semestre del año que viene, pero aún, por un lado, no se sabe cuándo exactamente y no se sabe qué tan fácil le va a ser a María Corina Machado que tenga la habilitación correspondiente para ejercer su derecho a ser elegida durante los comicios generales del año que viene en Venezuela. Vamos a estar atentos a todo el proceso porque, como bien lo decía María Corina Machado ayer, esto apenas está empezando. Está bien, ganamos hoy, pero la lucha está comenzando, la verdadera está comenzando en este momento, decía ella, sabiendo seguramente lo que se viene. Hasta la próxima en La Esencia.